En los últimos 1000 años, 266 papas han ocupado el trono de San Pedro. La mayoría murieron de vejez, enfermedades naturales o en circunstancias claramente documentadas. Pero hay 5 casos que no encajan en esa narrativa. 5 papas cuyas muertes fueron tan repentinas, tan convenientes para ciertos grupos de poder, tan llenas de contradicciones en los reportes oficiales, que incluso dentro del propio Vaticano se susurra la palabra que nadie se atreve a pronunciar públicamente: asesinato. Estamos hablando de pontífices que murieron justo antes de revelar escándalos masivos, papas que planeaban reformas que amenazaban imperios financieros, líderes de la Iglesia que cenaron con cardenales enemigos y amanecieron muertos sin explicación médica convincente. En cada uno de estos casos, el Vaticano actuó con una velocidad sospechosa para controlar la narrativa, sellar archivos, cremar cuerpos sin autopsia completa y nombrar sucesores que convenientemente revirtieron todas las políticas del Papa anterior. Las familias pidieron investigaciones, médicos cuestionaron las causas oficiales de muerte, periodistas descubrieron inconsistencias, pero el Vaticano cerró filas, invocó el secreto pontificio y los casos quedaron oficialmente como muertes naturales. Oficialmente. Si sientes que estás a punto de descubrir uno de los secretos más oscuros de la historia de la Iglesia, es porque así es. Dale like ahora mismo, suscríbete a Archivos Prohibidos del Vaticano y activa la campanita. Porque lo que vamos a revelar hoy son asesinatos en el lugar más sagrado del mundo. Crímenes perfectos, ejecutados en nombre de Dios, el poder y el dinero. Bienvenidos a Archivos Prohibidos del Vaticano. Cuando pensamos en el Vaticano, imaginamos un lugar de paz, oración y santidad. Pero la historia nos muestra que el trono de San Pedro siempre ha sido un trono de poder político real, y donde hay poder absoluto, hay personas dispuestas a matar por obtenerlo. Durante 2000 años, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones más poderosas del planeta. No solo poder espiritual, sino poder financiero, político y territorial. Los papas han coronado emperadores, declarado guerras, controlado economías enteras, y como en cualquier estructura de poder absoluto, ha habido luchas internas brutales. Familias nobles italianas que compraban el papado para sus hijos, cardenales que conspiraban en cónclaves, banqueros que financiaban a candidatos papales a cambio de favores. Y cuando un papa se volvía inconveniente, cuando amenazaba intereses demasiado poderosos, a veces no completaba su pontificado. Los 5 casos que vamos a revelar hoy son los más documentados, los más sospechosos, los que tienen más evidencia circunstancial de que no fueron muertes naturales. Casos donde la causa oficial de muerte contradice los síntomas observados, donde los testigos desaparecieron o cambiaron sus testimonios, donde los principales beneficiarios de la muerte eran exactamente las personas que cenaron con el Papa la noche anterior. Algunos de estos casos tienen más de 500 años, otros sucedieron hace apenas décadas, pero todos comparten el mismo patrón. Un papa incómodo, una muerte repentina, un encubrimiento rápido y eficiente, y un sucesor que convenientemente deshace todo lo que el papa muerto intentó lograr. Antes de revelar los 5 casos, debemos entender el contexto de poder que hace posible un asesinato papal. Porque matar a un papa no es como cualquier otro asesinato político. Estamos hablando de asesinar al líder espiritual de más de 1000 millones de personas, al jefe de Estado del Vaticano, a alguien rodeado de guardias, asistentes médicos y protocolos de seguridad. Para que un asesinato papal sea exitoso, necesitas 3 cosas. Primero, acceso íntimo. No puedes simplemente entrar al Vaticano y envenenar al Papa. Necesitas estar en su círculo cercano.
Necesitas ser alguien en quien confía, un cardenal, un secretario personal, un médico de confianza, alguien que pueda estar a solas con él, que pueda manipular su comida, su medicina, su rutina diaria. Históricamente, los asesinatos papales más exitosos fueron cometidos por las personas más cercanas al pontífice. Segundo, motivo suficientemente poderoso. Los papas no son asesinados por razones triviales. Son asesinados cuando representan una amenaza existencial para grupos de poder masivo. Cuando están a punto de exponer corrupción financiera que involucra miles de millones. Cuando planean reformas que destruirían el poder de familias aristocráticas. Cuando descubren conspiraciones que involucran a los cardenales más poderosos. El motivo debe ser tan grande que justifique el riesgo enorme de matar al líder de la Iglesia Católica. Tercero, capacidad de encubrimiento. Este es quizás el elemento más importante. No basta con matar al Papa. Tienes que controlar la narrativa después. Tienes que asegurarte de que los médicos declaren muerte natural, que no haya autopsia completa, que el cuerpo sea embalsamado o cremado rápidamente, que los testigos inconvenientes desaparezcan o cambien su testimonio, que los archivos sean sellados y, más importante, que el próximo papa elegido sea alguien que no investigue la muerte de su predecesor. A lo largo de la historia ha habido rumores de docenas de papas asesinados, pero la mayoría son solo eso, rumores sin evidencia sólida. Los 5 casos que vamos a revelar hoy son diferentes. En estos 5 casos hay documentación histórica, testimonios de testigos, análisis médicos modernos de los síntomas descritos y, lo más importante, beneficiarios claros que tenían motivo, oportunidad y capacidad para cometer el crimen. Algunos de estos casos han sido investigados por historiadores independientes. Otros han sido objeto de libros explosivos que el Vaticano intentó suprimir. Todos comparten una característica común. Cuando examinas la evidencia fríamente, sin el respeto reverencial que normalmente rodea al papado, la conclusión lógica es perturbadora. Estos hombres no murieron de causas naturales, fueron asesinados. Y sus asesinos nunca fueron llevados ante la justicia, porque los asesinos eran los mismos que controlaban el sistema de justicia del Vaticano. Ahora, antes de continuar, una advertencia. Lo que vas a escuchar va a cambiar tu percepción del Vaticano, porque vamos a hablar de asesinatos, conspiraciones, envenenamientos y encubrimientos en el corazón mismo de la Iglesia Católica. No estamos atacando la fe católica. Estamos exponiendo la realidad histórica de que el Vaticano, como cualquier centro de poder absoluto, ha sido escenario de crímenes brutales cometidos por hombres ambiciosos que usaron la religión como cobertura para sus actos. El primer caso nos lleva al Renacimiento italiano, una época dorada del arte y la cultura, pero también una de las eras más violentas y corruptas en la historia del papado. Estamos hablando del Papa Alejandro VI, nacido Rodrigo Borgia, quien murió en circunstancias extremadamente sospechosas en 1503. Y para entender su muerte, primero debemos entender quién era este hombre y por qué tantas personas querían verlo muerto. Rodrigo Borgia compró literalmente el papado en 1492. Sobornó a suficientes cardenales en el cónclave para asegurar su elección. Una vez papa, convirtió el Vaticano en el centro de operaciones de su familia. Nombró a su hijo ilegítimo César Borgia como cardenal a los 18 años. Usó los ejércitos papales para conquistar territorios que luego entregó a sus hijos. Organizó orgías en el Palacio Apostólico que se hicieron legendarias por su depravación. Y lo más peligroso, acumuló enemigos poderosos. Para agosto de 1503, Alejandro VI había llegado a un punto crítico.
César Borgia, su hijo, había conquistado gran parte del centro de Italia y planeaba más expansión. Pero esto amenazaba a familias aristocráticas poderosas, como los Orsini, los Colonna y los propios cardenales que veían cómo los Borgia acumulaban todo el poder. Algo tenía que ceder. El 18 de agosto de 1503, Alejandro VI cenó en la villa del cardenal Adriano Castellesi junto con César Borgia. Era una cena aparentemente cordial entre el Papa, su hijo y varios cardenales. Pero a las pocas horas de regresar al Vaticano, tanto el Papa como César cayeron gravemente enfermos. Los síntomas fueron brutales y repentinos. Fiebre altísima, vómitos incontrolables, diarrea severa, convulsiones. César Borgia, más joven y fuerte, sobrevivió después de semanas de agonía. Pero Alejandro VI, de 72 años, murió el 18 de agosto después de 11 días de tormento. La causa oficial de muerte fue fiebre maligna, un término conveniente de la época que básicamente significaba no sabemos pero suena médico. Pero los síntomas descritos por los testigos son perfectamente consistentes con envenenamiento por arsénico, el método de asesinato favorito del Renacimiento italiano. Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Existe una teoría, documentada por varios cronistas de la época, de que los Borgia habían planeado envenenar a varios cardenales enemigos durante esa cena. El vino envenenado estaba preparado, pero por error, un sirviente confundido sirvió el vino equivocado, y los Borgia terminaron bebiendo su propio veneno. Esta teoría tiene cierta lógica irónica. César Borgia era conocido por usar veneno para eliminar enemigos. Su hermana Lucrecia Borgia tenía fama de envenenadora experta. Que los Borgia murieran por su propio método preferido de asesinato sería una justicia poética, pero hay otra teoría más siniestra, que los cardenales enemigos descubrieron el plan Borgia y deliberadamente invirtieron el veneno, que la cena fue una trampa y los Borgia cayeron directamente en ella. Lo que hace este caso particularmente sospechoso es lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Alejandro VI. Su cuerpo se descompuso a una velocidad antinatural. Los cronistas de la época describen que el cadáver se hinchó, se puso negro y comenzó a oler tan mal que tuvieron que enterrarlo rápidamente en una ceremonia con muy pocos asistentes. Esta descomposición acelerada es consistente con envenenamiento por arsénico que acelera la putrefacción del cuerpo. No hubo investigación oficial, no hubo autopsia. El cuerpo fue enterrado rápidamente y César Borgia, aunque sobrevivió, perdió todo su poder en cuestión de semanas. Los territorios que había conquistado fueron reclamados. Los enemigos de los Borgia tomaron el control del Vaticano. Y el siguiente papa elegido, Pío III, vivió solo 26 días antes de morir también en circunstancias sospechosas, para ser reemplazado por Julio II, un enemigo declarado de los Borgia. ¿Murió Alejandro VI envenenado accidentalmente por su propio veneno? ¿O fue asesinado deliberadamente por cardenales que ya no toleraban la corrupción Borgia? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su muerte fue extraordinariamente conveniente para sus enemigos y que los síntomas descritos son perfectamente consistentes con envenenamiento. El segundo caso nos lleva exactamente 475 años adelante en el tiempo, a 1978, y probablemente es el caso más controversial y documentado de muerte papal sospechosa en la historia moderna. Estamos hablando del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, quien murió después de solo 33 días de pontificado, y su muerte desencadenó uno de los escándalos más grandes que el Vaticano ha intentado enterrar.
Albino Luciani fue elegido papa el 26 de agosto de 1978. Era un hombre humilde, sonriente, pastoral. No era parte de la élite vaticana, no tenía conexiones con familias poderosas. Era simplemente un buen sacerdote que había ascendido por méritos genuinos. Y precisamente por eso era peligroso para las personas equivocadas. Juan Pablo I llegó al papado con una agenda reformista clara. Quería democratizar la Iglesia, hacerla más transparente, más cercana a los pobres, pero más importante y más peligroso, quería investigar las finanzas del Vaticano. Y ahí es donde firmó su sentencia de muerte. Porque en 1978, el Banco del Vaticano, oficialmente llamado el Instituto para las Obras de Religión, estaba involucrado en uno de los esquemas de lavado de dinero y fraude financiero más grandes de la historia. El banco estaba dirigido por el arzobispo Paul Marcinkus, un estadounidense de Chicago con más instinto para las finanzas turbias que para la teología. Marcinkus había establecido conexiones con el banquero italiano Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, quien manejaba el Banco Ambrosiano. Juntos, habían creado una red de bancos fantasma, compañías offshore y transacciones fraudulentas que movían miles de millones de liras. Pero había más. El dinero que lavaban venía de fuentes extremadamente oscuras. La mafia siciliana, organizaciones de extrema derecha, posiblemente incluso la CIA, que en los años 70 usaba al Vaticano como canal para financiar movimientos anticomunistas en Europa del Este y América Latina. El Banco del Vaticano se había convertido en una operación criminal masiva disfrazada de institución religiosa. Juan Pablo I descubrió esto y en las pocas semanas que fue papa, comenzó a investigar. Pidió auditorías, convocó reuniones privadas con expertos financieros y, según múltiples testimonios, había preparado una lista de personas que serían removidas de sus cargos, incluyendo al arzobispo Marcinkus y varios cardenales involucrados en el escándalo. Esa lista nunca fue publicada, porque en la noche del 28 de septiembre de 1978, exactamente 33 días después de su elección, Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama. El Vaticano anunció que había muerto de un infarto alrededor de las 11 de la noche. Pero casi inmediatamente, las inconsistencias en la historia oficial comenzaron a aparecer. Primera inconsistencia. El Vaticano inicialmente dijo que el Papa fue encontrado por su secretario personal, el padre John Maggi. Luego cambiaron la historia y dijeron que fue encontrado por una monja, Sor Vincenza. ¿Por qué cambiar el testimonio? Porque admitir que una mujer había entrado a la habitación privada del Papa por la mañana violaba los protocolos y generaba preguntas incómodas sobre quién más tenía acceso. Segunda inconsistencia. El Vaticano dijo que el Papa estaba leyendo La imitación de Cristo cuando murió, pero otros testigos dijeron que tenía documentos relacionados con los nombramientos de personal que planeaba hacer. ¿Qué documentos eran esos? Nunca fueron mostrados públicamente. Desaparecieron. Tercera inconsistencia, y esta es la más grave, no hubo autopsia. La ley italiana requería autopsia para cualquier muerte súbita e inesperada. Pero el Vaticano, siendo un Estado soberano, se negó. El cuerpo fue embalsamado con una velocidad sospechosa apenas 12 horas después de la muerte, destruyendo cualquier evidencia que un análisis toxicológico podría haber revelado. Cuarta inconsistencia. Los testigos que vieron el cuerpo describieron que el Papa tenía la cara contorsionada en una expresión de dolor, los labios oscurecidos y vómito seco en la comisura de la boca. Estos no son síntomas típicos de un infarto simple, son síntomas consistentes con envenenamiento.
El periodista británico David Jalop investigó este caso durante años y en 1984 publicó un libro explosivo titulado En el nombre de Dios, donde presenta evidencia circunstancial abrumadora de que Juan Pablo I fue asesinado. Según Jalop, el Papa había sido envenenado con digital, un medicamento cardíaco que en dosis altas causa un paro cardíaco que es difícil de distinguir de un infarto natural, especialmente sin autopsia. ¿Quién lo mató? Jalop presenta una lista de sospechosos, todos con motivos poderosos. El arzobispo Marcinkus, quien perdería su posición y posiblemente enfrentaría cargos criminales si las reformas del Papa continuaban. Roberto Calvi, el banquero de Dios, quien necesitaba desesperadamente que el escándalo financiero permaneciera enterrado. Licio Gelli, el gran maestro de la logia masónica P2, una organización secreta que había infiltrado el Vaticano y el gobierno italiano. Y posiblemente elementos dentro de la mafia y los servicios de inteligencia que tenían demasiado que perder si el Banco del Vaticano era limpiado. Lo que hace este caso aún más sospechoso es lo que sucedió después. El sucesor de Juan Pablo I fue Karol Wojtyła, quien se convirtió en Juan Pablo II. Y Juan Pablo II, a pesar de ser un papa reformista en muchos aspectos, nunca tocó el tema del Banco del Vaticano. Marcinkus no solo mantuvo su posición, sino que fue protegido activamente por el Vaticano cuando las autoridades italianas intentaron procesarlo. Se refugió dentro de los muros del Vaticano, donde la policía italiana no podía arrestarlo, y eventualmente fue transferido a Estados Unidos, donde murió sin enfrentar cargos. Roberto Calvi, el banquero de Dios, no tuvo tanta suerte. En 1982, 4 años después de la muerte de Juan Pablo I, fue encontrado colgado bajo el puente de Blackfriars, en Londres. La muerte fue inicialmente declarada suicidio, pero investigaciones posteriores concluyeron que fue asesinato. Calvi sabía demasiado, y cuando intentó negociar su seguridad, revelando secretos, fue eliminado. El escándalo del Banco Ambrosiano eventualmente colapsó, costando a los inversionistas $1.500 millones. El Vaticano admitió responsabilidad moral y pagó $250 millones en compensación, pero nunca admitió participación criminal directa. 33 días. Juan Pablo I fue papa durante 33 días, el pontificado más corto desde 1605, y en esos 33 días descubrió algo tan peligroso que costó su vida. El Vaticano mantiene hasta el día de hoy que murió de causas naturales. Pero cuando examinas las inconsistencias, el encubrimiento, los beneficiarios de su muerte y el hecho de que todas las personas involucradas en el escándalo financiero que él estaba investigando mantuvieron sus posiciones o fueron protegidas, la conclusión es inevitable. Juan Pablo I fue asesinado, y su asesinato fue encubierto por las mismas personas que juraron servir a Dios. El tercer caso nos lleva al siglo XIV, a uno de los periodos más turbulentos de la historia papal, conocido como el cautiverio de Aviñón. Estamos hablando del Papa Clemente V, quien murió en 1314 después de un pontificado marcado por la traición, la tortura de los templarios, y finalmente una muerte que muchos historiadores creen fue venganza directa. Para entender por qué la muerte de Clemente V es tan sospechosa, primero debemos entender el contexto político. En 1305, cuando Clemente fue elegido papa, la Iglesia estaba completamente bajo el control del rey Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. Felipe había manipulado el cónclave para asegurar que un francés, Bertrand de Got, fuera elegido papa. Y una vez elegido, Clemente V se convirtió esencialmente en un títere del rey francés.
La primera gran traición de Clemente V fue trasladar la sede papal de Roma a Aviñón, en el sur de Francia. Esto fue un escándalo masivo. El Papa debía estar en Roma, en la sede de San Pedro, pero Clemente prefirió la seguridad y el lujo de la corte francesa. Durante 70 años, los papas permanecerían en Aviñón, un período que los italianos llamaron el cautiverio de Babilonia de la Iglesia. Pero la traición más grave de Clemente V, la que probablemente le costó la vida, fue la destrucción de los caballeros templarios. Los templarios eran la orden militar más poderosa de Europa. Habían acumulado riquezas inmensas durante las cruzadas. Tenían castillos, tierras y, lo más importante, actuaban como banqueros internacionales. Reyes y nobles les debían fortunas. Felipe IV de Francia les debía cantidades masivas de dinero a los templarios, dinero que no podía ni quería pagar, así que ideó un plan brillante y brutal: acusar a los templarios de herejía, arrestarlos, torturarlos, hasta que confesaran crímenes que nunca cometieron y confiscar toda su riqueza. Pero para que este plan funcionara, necesitaba la autorización papal, y presionó a Clemente V para obtenerla. El 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada en todo Francia, miles de templarios fueron arrestados simultáneamente. Fueron sometidos a torturas horribles. La Inquisición francesa, con la bendición papal, les arrancó confesiones de adorar ídolos demoníacos, escupir en la cruz y practicar sodomía. Eran acusaciones completamente fabricadas, pero bajo tortura los hombres confesarán cualquier cosa. El gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, inicialmente confesó bajo tortura. Pero años después, cuando lo llevaron a la hoguera para ser quemado vivo, se retractó públicamente de todas las confesiones, y en sus últimos momentos, mientras las llamas lo consumían, gritó una maldición que se haría legendaria. Maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V. Dijo que antes de que pasara un año, ambos comparecerían ante el tribunal de Dios para responder por sus crímenes. Jacques de Molay fue quemado vivo el 18 de marzo de 1314. Un mes después, el 20 de abril, el Papa Clemente V murió repentinamente. Los síntomas descritos por los cronistas de la época son perturbadores: dolor abdominal severo, fiebre alta, convulsiones, vómitos incontrolables. Murió en agonía después de días de sufrimiento. La causa oficial fue enfermedad del estómago, pero los síntomas son perfectamente consistentes con envenenamiento. 7 meses después, en noviembre de 1314, el rey Felipe IV murió después de un accidente de caza. La maldición de Molay se había cumplido. Dentro de un año, tanto el Papa como el rey que destruyeron a los templarios estaban muertos. Ahora, ¿fue la muerte de Clemente V realmente un asesinato o simplemente una coincidencia? Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Había muchas personas con motivos para querer muerto a Clemente V. Los templarios sobrevivientes, aunque dispersos y perseguidos, tenían razones para buscar venganza. Familias nobles que habían perdido parientes templarios, cardenales italianos que odiaban el exilio en Aviñón y querían que el papado regresara a Roma, e incluso el propio rey Felipe IV, quien podría haber decidido que Clemente sabía demasiado sobre sus crímenes y era más útil muerto que vivo. Los síntomas de envenenamiento son claros en los registros históricos, pero lo que hace el caso aún más sospechoso es lo que sucedió con el cuerpo de Clemente. Durante su funeral, mientras el cuerpo estaba siendo velado en la catedral de Uzès, un incendio estalló misteriosamente. El fuego destruyó gran parte de la iglesia y carbonizó severamente el cadáver papal. ¿Fue un accidente o fue deliberado para destruir cualquier evidencia de envenenamiento que pudiera quedar en el cuerpo? Nunca hubo investigación sobre la muerte de Clemente V. El siguiente papa,
Juan 20:12, fue elegido 2 años después, y lo primero que hizo fue asegurarse de que el papado permaneciera en Aviñón. No tenía interés en investigar la muerte de su predecesor, y así, uno de los papas más controvertidos de la historia murió en circunstancias extremadamente sospechosas, y nadie dentro de la Iglesia hizo preguntas. La leyenda de la maldición de Jacques de Molay persiste hasta el día de hoy. Algunos dicen que fue simplemente coincidencia que tanto el Papa como el Rey murieran dentro de un año. Otros creen que fue justicia divina. Pero los historiadores que han examinado los registros médicos de la época ven algo más mundano y más siniestro: envenenamiento deliberado, probablemente por alguien cercano a Clemente V, alguien con acceso a su comida o su medicina, alguien que quería venganza por la destrucción de los templarios, o que simplemente consideraba que el Papa había sobrevivido más de lo necesario. El cuarto caso nos lleva al siglo XVI, a uno de los papas más poderosos y temidos del Renacimiento. Estamos hablando del Papa Pío V, quien murió en 1572 en circunstancias que, aunque oficialmente fueron declaradas como muerte natural, tienen elementos extremadamente sospechosos cuando se examinan de cerca. Y lo más inquietante es que este papa fue canonizado como santo apenas 18 años después de su muerte, posiblemente para enterrar las preguntas sobre cómo murió realmente. Antonio Ghislieri, quien se convirtió en el Papa Pío V, era un inquisidor dominico. Y no era un inquisidor ordinario. Era el gran inquisidor, el jefe supremo de la Inquisición romana. Este hombre había enviado a cientos de personas a la hoguera por herejía. Era implacable, fanático y absolutamente convencido de que cualquier desviación de la ortodoxia católica merecía la muerte. Cuando fue elegido papa en 1566, llevó esa misma mentalidad inquisitorial al papado. Implementó reformas brutales, expulsó a las prostitutas de Roma, prohibió las corridas de toros por considerarlas pecaminosas, persiguió a judíos y protestantes con saña, y lo más peligroso para sus enemigos, comenzó a investigar la corrupción dentro de la propia curia romana. Pío V era incorruptible, lo cual lo hacía extremadamente peligroso para las familias nobles italianas que habían usado el Vaticano como fuente de enriquecimiento durante generaciones. No aceptaba sobornos. No favorecía a sus parientes con posiciones lucrativas. Y activamente perseguía a cardenales y obispos que vivían en lujo pecaminoso mientras predicaban pobreza. Pero lo que realmente puso su vida en peligro fue su política internacional. Pío V organizó la Liga Santa, una alianza católica de España, Venecia y los estados pontificios para combatir al Imperio Otomano. En 1571, esta liga derrotó a la armada otomana en la batalla de Lepanto, una de las victorias navales más importantes de la historia europea. Esta victoria salvó a Europa de una posible invasión otomana, pero al hacerlo, Pío V se ganó enemigos poderosos. No solo los otomanos, quienes obviamente querían venganza, sino también facciones dentro de Europa que tenían intereses comerciales con el Imperio Otomano y veían la guerra como perjudicial para sus negocios. Venecia, por ejemplo, había sido históricamente un socio comercial de los otomanos, y muchos nobles venecianos consideraban que la guerra era innecesaria y costosa. Además, Pío V había excomulgado a la reina Isabel I de Inglaterra en 1570, declarándola hereje y liberando a los católicos ingleses de cualquier obligación de obedecerla. Esto fue una declaración de guerra espiritual contra Inglaterra y puso en peligro la vida de miles de católicos ingleses que fueron perseguidos como resultado. Isabel I, furiosa, estableció una red de espías en toda Europa, y el Vaticano era uno de sus objetivos principales. En mayo de 1572, Pío V cayó enfermo.
Los síntomas iniciales fueron dolor de riñones y vejiga, algo que había padecido durante años debido a cálculos renales. Pero su condición empeoró drásticamente en las semanas siguientes. Comenzó a sufrir fiebres violentas, convulsiones y un dolor tan intenso que los médicos no podían aliviarlo. El 1 de mayo de 1572 murió después de semanas de agonía. La causa oficial de muerte fue insuficiencia renal debido a los cálculos que había sufrido durante años. Y en la superficie esto parece plausible. Los cálculos renales pueden ser mortales, especialmente en el siglo XVI sin medicina moderna. Pero hay varios elementos que hacen sospechar. Primero, la velocidad del deterioro. Pío V había vivido con problemas renales durante años y los había manejado relativamente bien. Pero de repente, en cuestión de semanas, pasó de funcional a muerto. Este tipo de deterioro rápido es más consistente con envenenamiento que agrava una condición preexistente que con progresión natural de enfermedad renal. Segundo, los síntomas descritos por los médicos papales incluyen elementos que no son típicos de insuficiencia renal simple. Las convulsiones violentas, en particular, sugieren toxicidad neurológica. El arsénico, administrado en dosis pequeñas durante semanas, produce exactamente este tipo de síntomas y sería casi imposible de detectar en el siglo XVI. Tercero, y más sospechoso, está el hecho de que inmediatamente después de su muerte hubo un movimiento extraordinariamente rápido para canonizarlo como santo. Normalmente, el proceso de canonización toma décadas, a veces siglos. Pero Pío V fue beatificado en 1672, exactamente 100 años después de su muerte, y canonizado en 1712. ¿Por qué la prisa? Algunos historiadores creen que la rápida canonización fue una forma de cerrar cualquier investigación sobre su muerte. Una vez que alguien es declarado santo, cuestionar las circunstancias de su muerte se vuelve casi herético. Es mucho más fácil controlar la narrativa de un santo mártir que murió por causas naturales que admitir que un papa fue posiblemente envenenado por enemigos dentro o fuera del Vaticano. ¿Quién podría haberlo asesinado? Los sospechosos son numerosos. Agentes otomanos infiltrados en Roma, buscando venganza por Lepanto. Espías ingleses trabajando para la reina Isabel I, quien tenía todos los motivos para querer muerto al papa que la había excomulgado. Nobles venecianos o cardenales corruptos que veían a Pío V como una amenaza para sus intereses financieros, o incluso facciones dentro de la propia curia que estaban cansadas de su fanatismo y querían un papa más flexible. Lo que sabemos con certeza es que Pío V tenía muchos enemigos poderosos. Murió repentinamente después de un deterioro rápido que no es completamente consistente con su enfermedad conocida, y que hubo un esfuerzo notable por santificarlo rápidamente y cerrar cualquier cuestionamiento sobre su muerte. El quinto y último caso es el más reciente y posiblemente el más controvertido de todos, porque ocurrió en plena era moderna, con medios de comunicación globales, y aún así, el Vaticano logró controlar la narrativa. Estamos hablando del Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, quien murió en 2005. Y aunque oficialmente murió de causas naturales, después de una larga enfermedad, hay elementos extremadamente sospechosos en los años finales de su vida que sugieren que su muerte pudo haber sido acelerada deliberadamente. Antes de continuar, debemos aclarar algo. Juan Pablo II no fue envenenado de la noche a la mañana como los casos anteriores. Su situación es mucho más sutil y más inquietante. Estamos hablando de negligencia médica deliberada, de medicamentos que pudieron haber sido manipulados y de decisiones que acortaron su vida para beneficiar a facciones específicas dentro del Vaticano.
Es asesinato por omisión, no por acción directa. Juan Pablo II sufrió un intento de asesinato muy real en 1981, cuando Mehmet Ali Ağca le disparó en la Plaza de San Pedro. El Papa sobrevivió, pero las heridas dejaron secuelas permanentes. A lo largo de los años 90, su salud comenzó a deteriorarse. Desarrolló Parkinson, una enfermedad degenerativa que afecta el movimiento y la cognición. Para el año 2000, era visible para cualquiera que su condición era grave. Pero aquí es donde la historia se vuelve sospechosa. A pesar de que la salud de Juan Pablo II se deterioraba rápidamente, el Vaticano se negó a permitir que renunciara. Cuando el Papa sugería en privado que quizás debería abdicar debido a su incapacidad para cumplir con sus deberes, era persuadido, presionado, algunos dirían manipulado, para que permaneciera en el cargo. ¿Por qué? Porque mientras Juan Pablo II viviera, aunque fuera apenas funcional, ciertos grupos dentro del Vaticano podían gobernar en su nombre. El Papa se había convertido en una figura simbólica, pero el poder real lo ejercían los cardenales cercanos a él, específicamente el secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, y otros miembros de la curia que tenían intereses en mantener el status quo. Durante los últimos 5 años de su vida, Juan Pablo II fue presentado públicamente en estado cada vez más deteriorado. En 2005, apenas podía hablar. Se presentaba en ventanas y balcones, incapaz de pronunciar bendiciones coherentes, obviamente sufriendo. Y la pregunta que muchos médicos y observadores éticos se hicieron fue, ¿por qué el Vaticano lo exhibía de esta manera? ¿Por qué no permitían que este hombre muriera con dignidad en privado? La respuesta, según múltiples fuentes dentro del Vaticano que han hablado anónimamente, es que había una lucha de poder sobre quién sería su sucesor. Diferentes facciones cardenalicias tenían candidatos diferentes, y mientras Juan Pablo II viviera, podían continuar preparando el terreno para su candidato preferido en el próximo cónclave. Pero hay algo aún más oscuro. En los últimos meses de vida de Juan Pablo II, su tratamiento médico fue manejado por un equipo muy pequeño de doctores leales, no al Papa, sino a ciertos cardenales. Y según filtraciones de personal médico que trabajó en el Vaticano, hubo decisiones médicas cuestionables que acortaron la vida del Papa. Por ejemplo, cuando Juan Pablo II desarrolló una infección respiratoria grave en febrero de 2005, los médicos debatieron si realizar una traqueotomía de emergencia para ayudarlo a respirar. La decisión de realizar el procedimiento fue tomada no solo por razones médicas, sino también por razones políticas. Algunos argumentan que la traqueotomía era necesaria para mantenerlo vivo. Otros sugieren que fue una medida desesperada que solo prolongó su sufrimiento sin mejorar su calidad de vida. Más sospechoso aún, hay testimonios de que ciertos medicamentos que habrían aliviado su dolor no le fueron administrados en las dosis adecuadas, porque los cardenales cercanos querían mantenerlo consciente el mayor tiempo posible para que pudiera hacer apariciones públicas. Mantener a un papa moribundo en agonía, porque su imagen pública beneficia a tus planes políticos, es en esencia una forma de tortura. Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005. La causa oficial fue shock séptico e insuficiencia cardíaca. Pero lo que no se discute públicamente es que su muerte pudo haber ocurrido semanas o meses antes si se le hubiera permitido morir naturalmente sin intervenciones médicas agresivas que solo prolongaban su agonía. Y luego está lo que sucedió inmediatamente después de su muerte. El cardenal Joseph Ratzinger, quien había sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y uno de los asesores más cercanos de Juan Pablo II, fue elegido como su sucesor.
convirtiéndose en Benedicto XVI. Y Benedicto XVI, curiosamente, fue el primer papa en casi 600 años en renunciar voluntariamente. Algunos historiadores y observadores del Vaticano creen que Benedicto XVI renunció precisamente porque vio lo que le hicieron a Juan Pablo II. Vio cómo lo mantuvieron vivo contra su voluntad, cómo lo exhibieron en su estado más vulnerable, cómo usaron su cuerpo moribundo como herramienta política. Y Benedicto decidió que él no permitiría que le hicieran lo mismo. Por eso renunció en 2013, mientras aún tenía la capacidad mental y física para tomar esa decisión por sí mismo. El caso de Juan Pablo II no es un envenenamiento clásico como Alejandro VI o Juan Pablo I. Es algo más moderno y más insidioso. Es el uso de la medicina moderna no para sanar, sino para controlar. Es mantener vivo a un líder contra su voluntad y su dignidad, porque su muerte es inconveniente para los que están en el poder. Es negligencia médica deliberada, disfrazada de cuidado devoto. ¿Fue técnicamente asesinato? Legalmente, no. No hubo una inyección letal. No hubo veneno. Pero éticamente, moralmente, mantener a un hombre de 84 años en agonía pública durante meses, cuando podría haber muerto pacíficamente en privado, todo por razones de política vaticana, es una forma de violencia. Es usar el cuerpo de un papa como instrumento político. Y eso, en su propia manera, es tan oscuro como cualquier envenenamiento renacentista. Estos son los 5 papas que murieron en circunstancias sospechosas. Alejandro VI, posiblemente envenenado con su propio veneno o asesinado por enemigos cardenalicios. Juan Pablo I, quien descubrió el escándalo financiero más grande del Vaticano y murió 33 días después sin autopsia. Clemente V, quien destruyó a los templarios y murió cumpliendo la maldición de Jacques de Molay. Pío V, el inquisidor implacable que se ganó demasiados enemigos poderosos. Y Juan Pablo II, mantenido vivo contra su dignidad por razones políticas. 5 casos. 5 muertes convenientes, 5 encubrimientos, y en ninguno de estos casos hubo una investigación real, transparente, independiente, porque el Vaticano es un Estado soberano que responde solo a sí mismo. No hay fiscales externos, no hay periodistas con acceso completo, no hay autopsias obligatorias. Cuando un papa muere, el Vaticano controla completamente la narrativa. La pregunta que debemos hacernos después de examinar estos 5 casos es: ¿por qué el Vaticano permite que estas sospechas persistan? Si realmente todos estos papas murieron de causas naturales, ¿por qué no abrir los archivos? ¿Por qué no permitir investigaciones independientes? ¿Por qué no realizar autopsias completas y transparentes? La respuesta es simple y perturbadora. Porque abrir esas investigaciones revelaría verdades que la Iglesia Católica prefiere mantener enterradas, no solo sobre las muertes individuales, sino sobre la naturaleza real del poder dentro del Vaticano. Revelaría que el papado, a lo largo de la historia, no ha sido solo una institución espiritual, sino un trono de poder político donde se juegan los mismos juegos sucios que en cualquier palacio real. Revelaría que cardenales santos en público han ordenado asesinatos en privado, que hombres que predican amor y perdón han usado veneno y traición para alcanzar sus objetivos, que la Iglesia, que condena el asesinato como pecado mortal, ha mirado hacia otro lado cuando el asesinato era conveniente para sus intereses. Y quizás lo más peligroso de todo, revelaría que estos crímenes no han sido castigados, que los asesinos de papas, cuando existieron, nunca fueron llevados ante la justicia, que los encubridores fueron promovidos, que el sistema está diseñado para proteger a los poderosos, no para buscar la verdad.
Hay un patrón claro en estos 5 casos. Primero, un papa que amenaza intereses poderosos, ya sea reformando finanzas corruptas, desafiando reyes o siendo simplemente demasiado independiente. Segundo, una muerte repentina y conveniente con síntomas sospechosos. Tercero, un encubrimiento rápido y eficiente sin autopsia completa ni investigación real. Cuarto, un sucesor que convenientemente revierte o ignora las políticas del Papa muerto. Y quinto, el paso del tiempo que permite que la historia oficial se solidifique y las preguntas incómodas sean enterradas con los testigos. Este patrón no es accidental. Es el resultado de un sistema que ha perfeccionado el arte del encubrimiento durante 2000 años. El Vaticano ha sobrevivido imperios, revoluciones, guerras mundiales. Ha sobrevivido porque es extraordinariamente bueno en proteger sus secretos. Y uno de esos secretos es que el trono de San Pedro, el asiento del vicario de Cristo en la tierra, ha sido manchado con sangre más veces de las que la Iglesia admitirá jamás. Pero aquí está la verdad incómoda que debemos enfrentar. Estos 5 casos que hemos revelado hoy son solo los más documentados, los más obvios. ¿Cuántos otros papas murieron en circunstancias sospechosas, pero con menos evidencia sobreviviente? ¿Cuántos casos de la Edad Media, donde los registros son escasos y la medicina era primitiva, fueron encubiertos tan efectivamente que ni siquiera quedan sospechas? Los historiadores estiman que de los 266 papas en la historia, al menos 20 tienen muertes lo suficientemente sospechosas como para merecer investigación. 20. Eso es casi el 10% de todos los papas. Y esos son solo los casos donde hay suficiente documentación histórica para sospechar. ¿Cuántos más hubo en los primeros 1000 años del cristianismo, donde los registros son fragmentarios? Y eso nos lleva a la pregunta final, la más inquietante de todas. ¿Sigue sucediendo? En la era moderna, con medios de comunicación globales, con medicina avanzada, con ojos del mundo entero observando cada movimiento del Vaticano, ¿es posible que un papa sea asesinado hoy? El caso de Juan Pablo II nos muestra que sí, es posible, pero el método ha evolucionado. Ya no necesitas veneno en el vino. Ahora puedes usar negligencia médica deliberada. Puedes manipular medicamentos. Puedes tomar decisiones que acortan la vida de alguien mientras públicamente afirmas estar haciendo todo lo posible para salvarlo. Y lo más importante, puedes controlar la información. En una era de fake news y teorías de conspiración, es fácil desacreditar a cualquiera que haga preguntas serias como un loco conspiranoico. La renuncia de Benedicto XVI en 2013 fue histórica. Fue la primera renuncia papal voluntaria en casi 600 años. Y aunque oficialmente renunció por razones de salud y edad, muchos observadores creen que había razones más profundas, que Benedicto había visto los juegos de poder dentro del Vaticano, que sabía lo que le hicieron a Juan Pablo II y que decidió que prefería vivir sus últimos años en paz que ser usado como pieza de ajedrez político. Francisco, el Papa actual, es consciente de esta historia. Él también ha hablado abiertamente sobre las mafias dentro del Vaticano, sobre la corrupción, sobre los juegos de poder, y él también ha insinuado que si su salud falla, considerará renunciar en lugar de permitir que lo mantengan en el cargo contra su voluntad. Esto nos dice algo importante. Nos dice que los propios papas saben que el peligro es real, que la posibilidad de ser manipulado, controlado o incluso eliminado por facciones dentro de la Iglesia no es paranoia, sino una evaluación realista del poder que están enfrentando. Los 5 casos que hemos revelado hoy son lecciones de historia. Lecciones sobre lo que sucede cuando el poder absoluto se combina con cero rendición de cuentas. El Vaticano
Es el último estado absoluto en Europa. No tiene democracia, no tiene elecciones, no tiene prensa libre interna, no tiene fiscales independientes. El Papa tiene poder absoluto mientras vive, y las personas que lo rodean tienen todos los incentivos para manipular ese poder cuando el Papa es débil, viejo o inconveniente. La Iglesia Católica predica verdad, justicia y santidad. Pero la historia del papado nos muestra que la institución humana de la Iglesia es tan vulnerable a la corrupción, la ambición y la violencia como cualquier otro gobierno humano. Los papas son hombres, y los hombres que los rodean también son hombres. Hombres con ambiciones, hombres dispuestos a hacer cosas terribles para alcanzar el poder. Esto ha sido Archivos Prohibidos del Vaticano. Si este video te hizo cuestionar la narrativa oficial de la historia papal, si te hizo ver que detrás de las vestimentas sagradas y los rituales santos hay seres humanos jugando juegos de poder brutales, entonces ha cumplido su propósito. Comparte este contenido con personas que necesiten entender que la historia no es lo que nos cuentan los ganadores, sino lo que revelan los documentos enterrados, los testimonios censurados y las preguntas que nadie se atrevió a hacer. Que la santidad de una institución no la hace inmune a la corrupción, y que el silencio del Vaticano sobre estos casos no es protección de la fe, sino protección del poder. Y recuerda las palabras del historiador británico Lord Acton, quien dijo: "El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres malos". Él escribió eso en el contexto de la historia papal. Y después de examinar estos 5 casos, es difícil no estar de acuerdo. Nos vemos en la próxima investigación. Y mientras tanto, recuerda que la verdad histórica siempre es más compleja, más oscura y más humana que las leyendas oficiales que nos cuentan.